Apreciados amigos, ¿cómo están? Voy a ilustrarles algunas situaciones de campo eléctrico, en particular los asociados con las fuerzas y las aceleraciones que se generan cuando el campo eléctrico actúa sobre cargas eléctricas o sobre superficies y cuerpos electrizados. El primer caso es el de un electrón que ingresa en la región comprendida entre dos placas planas y paralelas con cargas iguales y opuestas. Es un típico capacitor. Entonces el dibujo nos representa la placa cargada positivamente, la placa cargada negativamente, con rojo las líneas de campo eléctrico, un electrón que ingresa con una velocidad inicial paralelo a las placas, y se pregunta, dada la longitud de las placas, cuál es la desviación vertical que tendrá el electrón una vez que termina su recorrido por la región. Entonces los datos son el campo eléctrico, la velocidad inicial, la distancia, la longitud de las placas mejor, la carga eléctrica del electrón y la masa del electrón, que son constantes de la naturaleza. La pregunta, desviación vertical Y al abandonar las placas. Solucionamos la situación entonces calculando la fuerza eléctrica que el campo ejerce sobre el electrón. Es E por E, la cual igualamos con la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración, y tenemos la posibilidad de despejar esa aceleración. Podemos calcular también el tiempo que dura el electrón recorriendo las placas a velocidad constante. Entonces es la distancia x dividida entre la velocidad horizontal. Con ese tiempo lo reemplazamos, lo multiplicamos por la aceleración, dividimos entre 2, calculamos la desviación vertical. Podemos adicionalmente calcular la velocidad de salida de la región. La velocidad vertical es aceleración por tiempo y la velocidad total se obtiene aplicando la fórmula pitagórica. Como sugerencia para practicar se dan estos datos: un campo de 1 por 10 a la 4 newton sobre coulomb, una velocidad inicial de 1 por 10 a la 6 metros sobre segundo, una distancia entre placas de 5 centímetros, una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb y la masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Otra situación es el cálculo del campo eléctrico debido a un dipolo. Un dipolo es un conjunto de dos cargas de igual magnitud y sentido contrario, separadas cierta distancia. En el caso que nos atañe, vamos a calcular el campo eléctrico en el punto P sobre el eje del dipolo a una distancia R. Una condición para simplificar la respuesta es que esa distancia es mucho mayor que la separación entre las cargas del dipolo. Bueno, para resolverlo, entonces hemos dibujado los vectores campo eléctrico, el generado por la carga positiva y el generado por la carga negativa en el punto P. Debido a la simetría de la figura, hay que indicar que esos vectores que hemos llamado E más y E menos son iguales en magnitud. Los hemos sumado utilizando el método gráfico del paralelogramo, pero también el método analítico. Entonces, la magnitud del campo eléctrico, el generado por la carga positiva y el generado por la carga negativa, pues es K por Q sobre el cuadrado de la distancia. En la figura observamos que D, que es la hipotenusa del triángulo, es la raíz cuadrada de la distancia R a la que está el punto P, donde se calcula el campo eléctrico, y el cateto adyacente a las cargas, que se convierte en A medios elevado al cuadrado. El dibujo nos permite ver que las componentes horizontales, que están señaladas con rojo acá,
son iguales y de igual magnitud, entonces se suman. En cambio, las componentes verticales, la descomposición nos permite verlos que son iguales y opuestos, por lo tanto se cancelan. Así pues, la suma total de las componentes horizontales nos da el campo eléctrico, entonces será el producto de la carga por la constante sobre el cuadrado de la distancia multiplicado por el coseno del ángulo θ, que es el cateto adyacente, en este caso a medios, sobre la hipotenusa r cuadrado más a medios al cuadrado raíz. Y con la observación y recomendación de que r es mucho mayor que a, entonces el valor a medios elevado al cuadrado es despreciable con respecto a r cuadrado, y la expresión final del campo eléctrico nos queda k por q por a sobre r cubo en la dirección horizontal. Ofrecemos este otro problema en el cual en los vértices de un cuadrado de lado A se ubican cargas de diferentes signos y se pide calcular el campo eléctrico en el punto P, que está ubicado en el centro de la figura. Solucionamos. En el punto P, en donde se ubica una carga de prueba, carga positiva, dibujamos los vectores campos eléctricos asociados a las cargas que están ubicadas en los extremos del cuadrado. Entonces vemos que los campos E1 y E3, que son iguales y opuestos, dibujamos allá con azul, se cancelan. Los campos E2 y E4 apuntan hacia la carga menos Q ubicada en el vértice inferior, número 4, y tienen igual magnitud, los cuales por ser paralelos entonces se suman. E2 es igual a E4, y entonces aplicando la fórmula de Coulomb para el campo eléctrico nos da K por Q sobre D medios al cuadrado. El resultado será 2KQ sobre A cuadrado. Y el campo total es E2 más E4, que es 4KQ sobre A cuadrado. Vale la pena recordar, no quedó en el dibujo, que D es la diagonal del cuadrado. En esta situación hay una partícula de masa m y carga q suspendida de un hilo. En el momento en el cual actúa sobre ella un campo horizontal E, la partícula se desvía de la vertical. La pregunta es, ¿cuánto vale ese ángulo de desviación? Solución. Entonces hemos dibujado la cuerda distanciada de la vertical un ángulo θ por efecto de la fuerza eléctrica que la movió hacia la derecha, fuerza eléctrica ocasionada por el campo. Entonces, al hacer las consideraciones de fuerza, encontramos que sobre la partícula están actuando la tensión, el peso y la fuerza eléctrica. En las condiciones de equilibrio, entonces tenemos que la suma de esas tres fuerzas es cero. Como una de ellas está inclinada, un ángulo θ, con la vertical, entonces la descomponemos. Miramos las componentes horizontal y vertical de la tensión. Y al aplicar las condiciones de equilibrio tenemos que la fuerza eléctrica menos la componente horizontal de la tensión es igual a 0, y que la componente vertical de la tensión menos el peso da 0. Los despejes correspondientes, y utilizando el ángulo, nos queda que la fuerza eléctrica es igual a la tensión por el seno del ángulo, y que el peso es igual a la tensión por el coseno de θ. Al eliminar la tensión, entonces nos queda el cociente
fuerza eléctrica dividido el peso nos da la tangente de teta. En consecuencia, la tangente de teta será igual a la fuerza eléctrica dividido el peso. No olvidemos que la fuerza eléctrica se obtiene multiplicando la carga por el campo. Otro problema notable es la determinación de la posición en la que el campo eléctrico, debido a dos cargas puntuales, se anula, debido a la superposición entre ellos. Entonces, en el dibujo aparece una carga Q separada una distancia R de una carga 2Q. La pregunta es, ¿en qué posición, llamémosla X, ha de ubicarse el punto P, medida desde Q, para que la superposición de los dos campos se haga cero? Hemos asignado la letra X a la posición del punto P, en la cual consideramos que se pueden cancelar los campos eléctricos debido a las dos cargas. Así pues, las coordenadas del punto P desde Q serán X y a la izquierda de 2Q serán R, que es la distancia total, menos X. Los campos entonces son E sub 1, el campo debido a Q, es K por Q sobre X cuadrado, y el campo debido a 2Q, K por 2Q sobre R menos X cuadrado en el punto P. Al superponer los campos, como uno apunta hacia la derecha y otro hacia la izquierda, se nos cancelan, entonces nos queda que E sub 1 menos E sub 2 igual 0. KQ sobre X cuadrado menos K2Q sobre R menos X al cuadrado igual 0. La solución algebraica nos invita a simplificar los valores que son constantes y entonces nos queda X en función de R. Así pues, la solución cuadrática R menos X al cuadrado menos 2X cuadrado igual 0 se resuelve dando como resultado X igual a menos 2R más o menos la raíz de 8R cuadrado sobre 2, que simplificando nos lleva a dos resultados: X sub 1 igual R por raíz de 2 menos 1, que es un valor positivo, es decir, a la derecha de la carga Q, y X sub 2 igual a menos R factor de raíz de 2 más 1, que está a la izquierda de la carga Q, que no es la solución que se pide en el problema, que es hacia la derecha como lo tomamos en X.